comentar la vida en general. Entre Volcanes, el programa que te atrapa. Yo solo al mundo, la mejor carta. Buenas noches, ¿cómo están, queridos auditores? Nos encontramos como todos los días viernes en nuestro horario prime con un osornino, ¿no es cierto?, de corazón, que en este caso es un osornino avecindado, ¿no es cierto? Tengo el honor, lo he entrevistado algunas veces ya, pero nunca en este formato en nuestro canal, y le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Michel Junot. ¿Cómo estás, Michel? Muchas gracias por la invitación, muy bien, por supuesto, y feliz de venir. He venido varias veces a este canal. A este canal, pero claro. ¿Pero a esta locación todavía? No, todavía no, así que muchas gracias, Gerardo, por tu invitación, y vamos a ver cómo te trata este nuevo espacio a ti también, ¿eh? Bueno, estábamos conversando antes que a los dos nos gustan las comunicaciones. Yo tenía este tema, ¿no es cierto?, este podcast, claro, lo hacía en forma independiente, y ahora me han acogido acá en el canal, así que estoy muy agradecido. Claro. Y bueno, ya nuestros auditores y nuestros televidentes nos conocen, saben que nuestro programa, quiero hablar contigo varias cosas, Michel. Tú eres una persona que sabe mucho de agricultura, fruticultura, ¿no es cierto?, política, pero este formato que estoy creando es un formato más humano. Entonces quiero partir un poco preguntándote por tu vida. ¿Dónde parte Michel Junot? ¿Dónde nace Michel Junot? Mira, la verdad es que tiene varias etapas. Tengo varias etapas. La primera es estudiante del Colegio La Salle de Temuco. Yo soy temucano de nacimiento. Y hasta que entré a la universidad en Valdivia, la Austral, y de ahí no volví más a Temuco en realidad. Me titulé de médico veterinario, entré a trabajar por jornadas parciales a INACAP, con sede en Valdivia, haciendo cursos. ¿De qué año estamos hablando? 87, 88 para adelante. Y como haciendo cursos de enfermero ganado, y coordinadores de ordeñadores en esa parte. Teníamos con las empresas comerciales de acá de Osorno unos espacios, no habían sedes. Claro. Entonces yo andaba buscando espacios donde reunirme con estos agricultores, siendo muy joven por lo demás y sin conocer a ninguno. Pero Michel, querido, no quiero que te aceleres mucho porque ya partimos con Temuco, pero ya me estás hablando de tus años laborales. Yo quiero preguntarte, cuéntame cómo fueron tus primeros años, cómo es tu familia. El apellido Junot, ¿no es cierto?, es un apellido francés. Cuéntame un poco cómo son tus orígenes. Cuéntame algo de tus padres, de tu familia. Mira, bueno, nací en Temuco, mis padres, Washington Junot, dentista. ¿Qué línea ya en Chile de los panchutes? Era hijo de francés. Mira, el tema en su familia, ser profesional era excepcional en Chile. Y en esa época él se tituló de dentista y pudo haber estudiado otras cosas, pero las carencias de las familias eran complicados. Eran 7 años, muchos años de estudio. ¿Pero tu abuelo llegó a Temuco, tu abuelo francés? Claro, a Petrusquén. Ya, a Petrusquén. Cerca de Freire. Petrusquén está al sur de Temuco, a 30 kilómetros, 27 kilómetros de Temuco, junto con los Dumont, los Bonnat, los Chesta, los Larrondo y otros más. Todos estos francesitos, el apellido francés es suizo en realidad, Junot, está pegadito a Francia. Ya, o sea, la parte suiza francesa, porque Suiza mismo. Tiene de alemanes, de franceses, italiano. En este caso es francés. Y de ahí vino este ¿Conoce abuelo. A tu madre entonces? A mi abuela, a la abuela. Bueno, estamos hablando, de tu abuelo. Conoce a tu abuela, exactamente. Era de la zona. Sí, por supuesto. Ella era Margarita Pacheco. Ya. Se casaron, tuvieron 8 hijos, y ahí nace mi padre, el menor de la camada, el nene, y el único en realidad que pasó por la universidad. Ya. El único que pasó. Ya no estaba vivo mi abuelo, ya no estaba vivo, y él estudia en Santiago, en la Chile, en Santiago, odontología, estudia con mucho esfuerzo y sacrificio en casas de parientes,
todo lo que significaba eso. Mucha gente que nos está viendo sabe lo que era estudiar en la universidad en esa época. Éramos un país pobre en esa época. Absolutamente. Era un país y a otras manos, de tal forma de que y los profesionales que había en esa época eran re pocos. Pues, entonces, y muy respetados todos. Por supuesto, él ejerció le dieron un premio por 50 años de ejercicio de la profesión. Y siempre en Temuco. En Temuco, siempre. Ahí se casó con mi madre, Carmen López Oyarzún, una familia bien temucana. Estudió en el colegio Santa Cruz de las mujeres, donde están todas las mujeres del barrio. ¿Y tu grupo de hermanos, cuántos eran? Mi hermano mayor, Washington, igual que mi padre, él estudió químico laboratorista, pero se dedicó a otras cosas. Mi hermano menor, dentista, igual que mi padre, hoy día, hasta el día de hoy ejerce, es un gran profesional, profesor universitario también, formador de muchos alumnos, tiene 3 hijos, mi hermano mayor 2 hijos y yo tengo 2 hijos también. Digamos, esa es la familia del núcleo que, como te digo, nace en Temuco. Esa claro. es la familia y uno. Es la familia que forma tu padre. Claro que claro. Sí. Y ahí los hermanos, ¿no es cierto? Bueno, van a estudiar, en el caso tuyo estudias en Valdivia, migras a Osorno. En el caso de tus otros 2 hermanos, me imagino que están en Temuco. Uno en Temuco, estudia en Temuco, el hermano mayor, Washington, y el hermano menor va a estudiar a Concepción, odontología. ¿Y se queda en Conce? No, y se vuelve a Temuco de inmediatamente y al cabo de un tiempo parte a Inglaterra a hacer un magíster y se especializa a través de ese magíster en Inglaterra como odontopediatra, es decir, él es especialista en niños. Ya. Así es que, y tiene una carrera muy linda, así que le mandamos un saludo a mis hermanos, los 2 muy exitosos lo que han hecho, así que... Bueno, entonces ahora, ya que vamos un poco más lento en la historia, llegas a Osorno, entonces, ¿en qué año? Y llegas, ¿no es cierto?, desde Valdivia, que estabas haciendo clases, ¿no es cierto?, en INACAP, llegas a Osorno, me imagino que aquí conoces a tu señora. No. O ya viene no te vas muy rápido, hombre. Ya, perdón. No, mira, la verdad es que estudiando en la universidad nos conocimos con mi señora Verónica Rue, y nos casamos estando en la universidad. Ya. Me vine para acá ya y nace nuestro hijo cuando Verónica todavía no se titulaba. Nuestro hijo mayor, Roberto, nace ella estando en la universidad estudiando veterinaria. O sea, nace en Valdivia tu primer hijo. En Valdivia nace mi primer hijo, es valdiviano. Y yo de esa altura ya me vengo a trabajar acá, trabajando intensamente. Verónica demora 1 año y medio más en termina y los 2 nos volvemos acá. Ella también es veterinario. Veterinario también, igual que yo. Así es que entre los 2 yo trabajaba ya en Ferosor, en la Feria Osorno, y ella tenía un trabajo de reemplazo en el frigorífico, después trabajó para Carne Valdivia y también en el rubro veterinario. Así que ahí a los 2 aportando a la familia. Y luego viene Nicole, que es mi segunda hija. Porque tú tienes 2 hijos. 2 hijos. La parejita. En ese sentido somos un poco parecidos. Por supuesto. Yo también tengo la parejita. Ya, entonces, Michelle, una vez que ya llegas, ¿no es cierto?, formas tu familia, empiezas a trabajar acá en Osorno. Cuéntame un poco cómo fueron esos primeros años, los años de Ferosor, cómo empieza tu carrera profesional, cómo se empieza a extender acá en la ciudad. Lo más importante, y después lo voy a volver a repetir al final, es que todo lo que a uno le ocurre es lo que logra hacerte lo que eres. Por lo tanto, todo lo que ocurre es bueno. Lo primero. Es decir, aquí no hay que tener dolores, que angustia. No, todo lo que me ocurrió fue bueno, fue excelente. ¿No notaste, perdón, al comienzo? Porque mucha gente, yo no lo comparto tanto, pero mucha gente dice, oye, cuando uno es foráneo y llega a Osorno, al comienzo como que le hacen un pequeño vacío, cuesta incorporarse a la sociedad osornina. ¿Te pasó algo así? Es que ese es un punto entretenido y muchos televidentes lo han escuchado 10 veces. Yo no sentí nada de eso, fui acogido muy bien. Es que tú eres muy sociable también. En la familia. Probablemente no tanto como ahora. Antes era ¿Más tímido? Más tímido, más corto de palabras, por supuesto. Pero me recibieron muy bien. En general siempre fui bastante ordenado, por lo tanto no había conflicto en ese momento. Y la familia me acogió muy bien, la familia Rue, en el caso de mi señora, Rue Schneid,
Así que me recibieron muy bien. La familia Rue es de mucha tradición acá en Osorno. Don Juan Rue, que fue el primero acá, se casó con... Y ahí viene mi señora, qué sé yo, y todos los primos, mi señora, y una familia re grande. Pero me acogieron muy bien. Así es que yo no sentí eso, pero yo trabajando en la Feria Osorno, específicamente en Ferozona Agrícola, me topaba con representantes de empresas, venían los vendedores a venderte productos, todo el asunto, y lo pasaban pésimo. El fin de semana, comillas, en Osorno decían, no hay nadie. Todos se guardaban, algunos iban al campo, con los que durante la semana conversaba, desaparecían, porque estaban en los campos, trabajando en otras partes. Era muy complejo. Y no es que hayan sido los osorninos cerrados, es que tenían otras actividades. Y vivían en el campo. Claro, lo que pasa es que nosotros, la gente que no es de Osorno, ¿cierto? Y los osorninos me van a entender, nosotros tenemos una vida muy rica, pero dentro de los hogares acá. Absoluto. Nosotros tenemos, o sea, yo me relaciono con muchas amistades, pero en los hogares, en mi casa, en la casa de un amigo. Ahora como que se ve mucho más esto de salir a un restaurante. Hoy día es que llegó mucha gente de afuera que no tiene campo. Entonces, si Osorno es re chiquitito, tenía, qué sé yo, 100.000 habitantes, 90.000 habitantes, y muchos eran o agricultores, hijos de descendientes de. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Migraba y el fin de semana era ir a trabajar al campo, hacer tus cosas en el campo, eran agricultores, todo el asunto. Entonces, no había nada que hacer en Osorno. Campo, nadie no veía a nadie. Yo tenía muchos amigos justamente que se iban los fines de semana al campo. Absoluto. Y me acuerdo de haber ido muchas veces a campos de amigos. Me acuerdo, le mando cariño a Felipe Detz, que y mucho ya corté alto al campo de él y a campo de otros amigos. Pero claro, pues, bueno, tú estás acá, por lo tanto, tampoco estás en Osorno. ¿Te fijas? Claro. Tú fuiste a los colegios con tus amigos agricultores, pero fue fin de semana campo. Y eso le pasaba mucho. Y no es que la sociedad en general haya sido cerrada, sino que las actividades no eran abiertas. Hoy día está lleno de restaurantes, papi, un montón de cosas en que tú puedes compartir con mucha gente. Claro. Sin embargo, eso no había antes. Hoy día ya ha cambiado un poquito la cosa y es distinto. En esa época no era tan así. Y además que en el invierno, ¿no es cierto? Uno siempre le parece que los inviernos pasados eran mucho más duros, pero bueno, teníamos unos inviernos bastante duros en que uno hacía mucha, ¿no es cierto?, vía social, pero dentro del hogar, y también en el verano. Bueno, a mí me tocó la suerte que mi padre era muy amante de la costa, tenía un emprendimiento, ya teníamos casa ya, por lo tanto, nosotros el día 2 de enero partíamos todo y volvíamos la segunda semana de marzo, y eso fue desde pequeño, por lo tanto también teníamos todo nuestro mundo allá, con todos nuestros amigos que eran de Osorno. Claro, mucha gente que iba en esa época, así que claro, en el verano también Osorno quedaba vacío. Claro, sí. No sé, a la gente que venía le costaba, no fue mi caso, yo tengo puras palabras buenas para la familia a la cual me incorporé. Los primeros eventos muy bonitos, cumpleaños, esas mesas largas, entretenidas, cumpleaños en otros campos lejos, allá arriba, donde parte la historia de la familia Rue es en Popoén, allá arriba. Hoy día para la costa. Para la costa. Popoén. 35, 36 está la vuelta. Más lejos todavía, no, si Popoén está lejos. O sea, no, pero ahí cuando vas al mar en el kilómetro, un kilómetro antes de Carrico, que está en 36, claro. Tú doblas a la mano izquierda y después te vas para Popoén. Tú puedes entrar por varias partes. Claro, puedes entrar por Parrones, puedes entrar por Pichihuilma, puedes entrar por Huilma. Tiene un montón de pasadas. Yo cuando, tú sabes que yo me fui a vivir hace un par de años a la costa, entonces yo cuando voy a Frutillar o a Puerto Montt, me voy por dentro. Y ahí paso justamente por La Poza, Popoén, y llego hasta Riachuelo, ¿no es cierto? De ahí parte la familia, fíjate, y después compran un campo que está más acá, un poco más acá, que es en la central Huilma, que es un campo bastante grande, que se reparte entre los distintos hermanos. Entonces ese es el sector donde está la familia, y por eso te digo, me acogieron muy bien. Y desde que nos casamos con Verónica, era un fin de semana acá y el otro fin de semana donde mis padres, que también tenían una parcela en Temuco. Entonces nos turnábamos, y siempre muy democráticamente en Osorno o en Temuco. Así que, y todos los abuelos contentos con los nietos y todo el tema.
Eso es, en realidad uno cuando es niño acá, la vida sureña, la vida de Osorno y los alrededores es realmente encantadora. Es maravilloso. Así que, oye, bueno, siguiendo un poco con nuestra entrevista, ¿no es cierto, Michelle? Con nuestro viaje. Con nuestro viaje a través del tiempo, ¿no es cierto? Empezando por tus orígenes familiares y por tu llegada acá a Osorno. Cuéntame un poco más cómo fue avanzando el profesional Michelle Junot a través del tiempo. Pensemos que primero llegaste a Ferozor, ¿no es cierto? Claro, hiciste carrera, llegaste a la gerencia, pero yo siempre te he visto como una persona con mucho conocimiento del tema agrícola, ¿no es cierto? Y tú siempre lo has proyectado porque tú siempre sales mucho en los medios. Siempre eres una figura recurrente de entrevistas, tienes tus programas, tienes tu programa semanal en la Radio Conquistador. Cuéntame cómo nació esas ganas de comunicar, Michelle. Bueno, la verdad, en general, nunca me ha complicado comunicarme. En el colegio ya era presidente de curso, organizaba los paseos de curso. En general, siempre me ha gustado participar, ser parte, digamos, qué es lo que están haciendo, yo me sumo. Hagamos lo que haya que hacer. Siempre he sido de la máxima, trabaja con gente más talentosa que tú, siempre te van a aportar, siempre te van a ayudar. Lo quise hacer y lo hicimos en Ferozor Agrícola. Estuve 14 años en la Feria Osorno, primero como Feria Osorno, después se transforma a Ferozor Agrícola. Yo participé en esa parte de toda la historia, primero como encargado de la farmacia veterinaria, después como ya una persona de más responsabilidad. Nos tocó un momento bien complejo cuando el gerente de esa época se va de Ferozor Agrícola y forma una nueva empresa. Una empresa que se llamaba Gestión Terra Gestión o Gestión Terra Agrícola. Claro. Y se va junto con un grupo de profesionales que estaban liderando los departamentos de Ferozor. Y en esa época nos tocó hacernos cargo. Entre medio pasaron 2 o 3 gerentes que no pudieron consolidar y teníamos complicaciones dentro de la compañía. Nos tocó un año en que, 2 años seguidos, en que se nacieron los trigos por lluvia. Eso fue de febrero. Tú me estás hablando de la época de Miguel Díaz, cuando Miguel Díaz coloca Terra, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y ahí pasamos un tiempo bien complejo. Y durante los últimos 3 años de mi permanencia en Ferozor Agrícola, me tocó hacerme cargo de la gerencia, formar equipos, traer nuevos vendedores, organizar los departamentos. Y con las pocas herramientas que teníamos en esa época, fue muy complejo. Luego vino un periodo, mira, te voy a contar ese detalle, que los auditores se acordarán. Durante 2 años se nacieron los trigos y muchas ventas se hacían a sola firma, a un cheque. Como era antes. Toda la vida se trabajó así. Y a mí me tocó justamente ponerle el pecho a las balas y fue muy complejo porque muchos casos no terminaron bien. Sin embargo, Ferozor subsiste a esa crisis y sale fortalecida esa crisis. A continuación, la Feria Osorno cambia la administración, cambia la gerencia general, porque entran nuevos inversionistas a la Feria Osorno y ahí entra Lo Valledor, que era el gran frigorífico chileno, a comprar un montón de acciones de la Feria Osorno. Y después se siguen comprando otras personas acciones a la Feria Osorno y cambian. Y en ese momento, obviamente, cambia la administración, cambia la gerencia y en ese momento yo ya salgo de Ferozor Agrícola. Pero un agradecimiento tremendo de haber participado en esa tremenda compañía. Tuve la oportunidad, el agrado de entrevistar a don Harry Jürgensen acá, mira. En honor, y le mando muchos cariños, en honor a su libro Francisca, ¿no es cierto?, que escribió en su familia. Y él me contó en esa entrevista que él recibió la feria con algo así como 18 personas y la entregó con más de 1000. No, claro, sí. Imagínate, y lo decía con mucho orgullo. Pero por supuesto, pues sí. Mira, Harry Jürgensen fue el que me contrató a mí en Ferozor Agrícola. Fue el que de alguna forma visó que yo entrara. Y la verdad, él tiene una historia muy bonita porque entra como contador, descubre algunos patos y rápido pasa a la gerencia y no deja de crecer nunca más, no deja de crecer. Y así que felicitaciones. Y todavía, hasta los días de hoy, ya no es el presidente de la feria, pero todavía es director.
todavía ocupa un puesto en el directorio. Mira, un saludo cariñoso y un reconocimiento de todas maneras. Pero es un mercado, mira, muy competitivo en esa variante que es la maquinaria y todo eso, porque yo recuerdo, ahora que tú me hablaste de Terra, Miguel Díaz fue muy exitoso al comienzo, pero después lamentablemente sufrió una quiebra bien importante, y yo tenía varios amigos que trabajaban allá, entre esos le mando cariño a Guido Chell. Guido Chell era vendedor y eran muy amigos, me acuerdo de Miguel. Yo a Miguel lo conocí en un remate que yo hice, que yo desarmé las brisas y le vendí un galpón que él instaló ahí en el kilómetro 12 o 13 ahí en Las Lumas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Es muy competitivo el rubro agrícola en cuanto a maquinaria, Michel? Mira, yo creo conocer bastante bien la situación, creo. Pero no me quiero referir en particular al detalle. Para entender un poco el mercado. Mira, lo que pasa son dos cosas. Primero, las ventas siempre fueron locales. Las ventas, los espacios eran venderle al productor local, y eso era el corazón de estas empresas que en un momento, estando yo ya en Ferozor Agrícola, al final de Ferozor Agrícola empieza a hablar un poco del retail agrícola, que era como el supermercado agrícola. Ya. Y empiezan a aparecer las grandes empresas que venden muchos insumos de la zona central, preocupados de la fruticultura, que está creciendo de forma increíble, vendiendo muchos insumos, vendiendo mucha maquinaria. Empiezan no solo a poner una sucursal en San Fernando, en Curicó, en Talca, sino que empiezan a crecer y se empiezan a venir. Y en ese momento era la fórmula de poder tener mayor cantidad de clientes, pero había que tenerles locales. Por lo tanto, empieza la necesidad de abrir sucursales. Y en ese momento, yo estando en Ferozor Agrícola, abrimos la sucursal de Loncoche. Ya estaba la sucursal de Puerto Varas. A mí me tocó como veterinario abrir la farmacia veterinaria de Puerto Varas. Iba todas las semanas a Puerto Varas para que funcionara Puerto Varas. Después partimos con la sucursal de Río Bueno, que había que tener una sucursal. Entonces en ese momento yo ya no estaba en Ferozor Agrícola, pero dejamos puntos puestos en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Loncoche y en Río Bueno. ¿Te fijas? Y eso sigue, pero eso sigue también junto a Coprinsem. Coprinsem tenía sucursales en Puerto Varas muy grandes, en Puerto Montt, y va creciendo. Y siguen los retail del norte generando presión y abriendo sucursales. Y empiezan a abrir al sur y empieza una competencia tremenda en ventas, no de maquinaria, de todos los insumos. Está Covepa, está lo que Covepa es local, Covepa es de Puerto Montt. Pero piensa tú que la que tenía ¿cómo se llama? Copeval. Seguiel, también, que tenía esta cuestión, se la vendió a Cals, que es una de afuera. Entonces, por eso te digo, la presión empieza a venir con la Cals, con la cooperativa de Santiago, con Copeval, que era una cooperativa, fue comprada por una familia y la transformaron en una empresa, Coagra, que era cooperativa también. Claro. Entonces ahí tienes otra, y aparecieron después otras más nuevas, como Martínez Valdivieso, como Lovert, y todos son de más al norte, que quieren participación de acá, y los de acá quieren participación de más allá. ¿Te fijas? Entonces se mezclan en todo Chile y la competencia es tremenda. Hoy día la competencia por venta de insumos, venta de maquinaria, venta de servicios, repuesto y todo, es gigante. Y aparte están las empresas que venden directo, que no pasan por el retail. Por ejemplo, una gran empresa de agroquímicos, por ejemplo, pudiera, pero ellos no lo hacen. Ya. Otras, me estoy refiriendo a otras que venden directo al cliente. Entonces, al cliente final. Entonces se produce todo este enjambre de cosas, que es presión sobre el agricultor, y el agricultor tiene un montón de alternativas donde poder elegir. Claro, es bien que ahí complejo, también hacen un poco lo que es la economía de escala, me imagino, porque hay cliente y cliente y uno lo ve en todos los rubros. Yo me imagino que una familia, por ejemplo, como los Montesinos, que son grandes trilleros, obviamente deben de comprar directo al fabricante, porque la cantidad de insumos que hay algunos productos que efectivamente los pudieran, no desconozco que pueda hacer, hay algunos que pudieran, pero ellos
la mayoría de las empresas locales le compran a sus distribuidores. Yo no sé de nombres que pudieran comprar. En mi época, mientras yo administraba la farmacia de Ferozona Agrícola, sabía que algún laboratorio le podía vender a una empresa grandota que tenía crianza de cerdo, que tenía una gran engorda de novillos, y teníamos esos conflictos permanentes. No sé cómo esté hoy día y no me atrevería a decir. Sin embargo, las economías de escala tienen lo que tú dices, pero también están los riesgos. Entonces, cuando una empresa internacional quiere venderle a uno por volumen, hay riesgo también las demoras de los pagos. Por lo tanto, siempre estas empresas internacionales prefieren pasar a través de un distribuidor local que les minimiza. Que conoce más también exactamente. el lugar, el pueblo, el campo, el cliente. Yo no soy tan tajante de decir que compran directo. Yo no me atrevería a decir que ese es el gran problema. Yo diría que el gran problema es el retail de todo Chile, que se maneja en todo Chile. Y así, cualquier de los que estamos hablando puede vender en Puerto Montt o puede vender en Talca. La misma empresa. Entonces uno dice, ¿cómo? No sé, da lo mismo. Ahora que estás hablando de todos estos distribuidores agrícolas, nosotros tenemos un caso muy importante acá, ¿no es cierto?, que es una cooperativa que es Coprincén. Claro, en realidad nosotros tenemos varios ejemplos de cooperativas exitosas. Tenemos la Colún también, que es un caso, ¿no es cierto?, que se estudia en universidades incluso extranjeras. Pero hablando directamente de Coprincén, tú que conoces bien la historia de Coprincén, ¿qué te parece Coprincén como cooperativa? Mira, yo no quisiera arrojarme el que conozco la historia de Coprincén. Lejos no la conozco, simplemente trabajamos con ellos muchos años. Yo los conozco, han sido auspiciadores en mi programa, el programa Contacto Agropecuario, durante muchos años. Por lo tanto, tuve el agrado de trabajar muchos años con gerentes como Germán Stolz, con Sergio Niklicek. Con ellos pude trabajar y hoy día, por supuesto, le mandamos un saludo al gerente actual, que es Felipe Goschlag. Que en realidad están manejando una cooperativa que tiene 15 sucursales, desde Ancud hasta, hasta Temuco, un poco más al norte. Acá no solo tiene una presencia importante, porque no solo la oficina principal, ¿no es cierto?, que está en Rodríguez, sino que yo he visto que tienen en Freire, que tienen en Prat, están como por muchos lados repartidos. Y cuando tú vas a Puerto Varas, igual te das cuenta de esa tremenda... Sí, lo que pasa es que la visión que tuvo Coprincén, y hasta el día de hoy tengo entendido que se mantiene, como digo, les mando un tremendo cariño, hablo con mucho respeto de ellos, es que interpretaron muy bien lo que los agricultores necesitaban servicios, y cada vez que había una emergencia, Coprincén tenía el repuesto, tenía la respuesta, tenía el compromiso. A un agricultor se le quemó una lechería, y las vacas no pueden dejar de ser ordeñadas. Mira lo que te estoy diciendo. Pasaban 18 horas y Coprincén les tenía una solución y empezó a ordeñar las vacas después de haberse quemado la lechería. Ese tipo de cosas que tiene Coprincén, el agricultor le agradece. Por supuesto, de eso no se olvida nunca más. No. Entonces, yo creo que tienes dos cosas. Uno, el que vende barato. Otro es el que te está respondiendo cada vez. Otro, el que la cooperativa es tuya. Los cooperados de Coprincén tienen esto y la mantienen, la sostienen. Por lo tanto, la calidad de retail que hay en el sur es genial, es fantástico. Yo por eso te digo, sin conocer mucho, porque ya hace muchos años que estoy fuera del retail, pero lo que he ido aprendiendo con el tiempo es que tenemos una oferta para la agricultura local, para los cerealeros, para los lecheros, los ganaderos o los fruteros. Hay una oferta fantástica. Hay lo que tú busques, lo tienes, soluciones profesionales del más alto nivel. Y Osorno es el epicentro agrícola del sur de Chile. Y sales de Temuco y para el sur, Osorno. Ahí está. Ahora con respecto a lo mismo, a la agricultura, ¿no es cierto?, que vemos hoy día mucho más tecnificada. Cuéntame un poco, Michelle, tú que sabes tanto de esto. Yo recuerdo antiguamente, bueno, mi suegro fue un gran agricultor, mi
mi cuñado Cristian Piningoff, o sea, la familia de mi mujer han sido grandes agricultores y que han aportado mucho. Acá en la zona le mando un cariño igual a mi tío Jorge Piningoff y a Jorgito, su hijo, y siempre me han hablado de los precios tan bajos de la leche, de los precios bajos de la carne. ¿Cómo tú ves hoy día el mercado, Michel? Mira, es complejo, está muy complejo. Estamos viviendo una situación de dulce y a gras. Fíjate que el precio de la carne se derrumbó hace más de 15 años, 20 años, cayó y se transformó el peor de todos los negocios de la carne. ¿Y nunca se ha vuelto a firmar? Eso ocurrió hace varios años, se arrastró y logró con eso, y muchos años antes, cuando se firmó el acuerdo con el Mercosur, fue el primer golpe de gracia. Ya. Después, con la apertura de otros mercados, siguió decayendo eso, porque competíamos un país que teníamos en esa época 3.500.000 cabezas, con Argentina que tenía 60 millones de cabezas de vacuno, o con Brasil que tiene 200 millones de cabezas de vacuno, y que Uruguay, que es de este porte, tiene 11 millones de cabezas de vacuno. Entonces, competíamos con el Mercosur, por lo tanto a ellos les sobraba mucho más carne que a nosotros, y nos llegaban carnes de dudosa calidad, de procedencia conocida, pero dudosa calidad, a comerse, y venía molida, venían hamburguesas, y nosotros empezamos a perder toda nuestra masa ganadera de gran calidad, se perdió, y la gente se volcó a producir leche. Así fue. Entonces los que eran ganaderos se cambiaron, y algunos ganaderos se quedaron bailando con la fea durante muchos años, y eso no estuvo bien hasta hace 2 años atrás, en que empezó a cambiar el precio de la carne, y a partir ya del 2025 empieza a cambiar un mensaje muy potente en el hemisferio norte, hablar de nuevos hábitos alimenticios. Y aquí nuestros auditores ya han escuchado muchas veces que el huevo ya no es tan malo, era condenado, que el huevo era colesterolien, que la mantequilla era mala. Resulta que ni el huevo, ni la mantequilla, ni las carnes rojas son tóxicas. Por el contrario, si son animales alimentados en pradera, tienen grasas, fíjate, que son altas en ácido linoleico conjugado, omega 3, que son ácidos grasos que son muy beneficiosos para la salud. Entonces, cuando viene todo este bolo de vuelta, hoy día hay una demanda por carnes rojas muy interesante en el mundo, y que se dieron cuenta que tampoco los animales son los responsables del calentamiento global, porque hasta eso había toda esa propaganda negativa que sufrió el huevo y la mantequilla y la carne durante tantos años. Es largo de explicar, pero dentro de eso están los ambientalistas, están los verdes, están los animalistas, están los intereses de empresas que dicen que no te preocupes, no necesitas vacas, yo te voy a inventar las carnes plásticas o carnes de laboratorio. Que se están haciendo hoy en día. Que se están haciendo, pero resulta que esos son alimentos ultraprocesados, que no son sanos. Es decir, todos los alimentos ultraprocesados, que quede claro, señores, no son más sanos que los alimentos naturales. A lo mejor la presentación, la hojuela, que esto, que los mix, que los arreglos, pueden ser muy maravillosos, pero no son más sanos que la carne natural, que los granos, que los cereales naturales. Entonces, cuando viene todo esto de vuelta, empieza a valorizarse, y hoy día en el mundo hay una demanda importante que no está siendo satisfecha por la oferta que hay. De hecho, Estados Unidos acaba de aumentar la dosis de compra argentina de 80.000 toneladas de carne, y Argentina no tiene cómo cumplirla. De hecho, la carne extra en Argentina la están pagando mucho mejor que en Chile. ¿Te fijas? Con toda esa abundancia, entonces... Pero es que Argentina, perdona Michel, también perdió mucho su masa ganadera Chile durante igual. los años del kirchnerismo. Mira, el kirchnerismo en parte los mató porque les puso impuestos, les puso retenciones, cerró al país y les impidió negociar y buscar mercados que pudieran pagar mejor su carne, por tratar de darle carne barata, comilla, al pueblo. Lo está haciendo ahora Milei. Pero resulta que esa carne barata al pueblo, si no tenía trabajo, tampoco tenía para comprarla. Claro. Es decir, destruyeron el empleo y pusieron restricciones. Hoy día abrieron el país, la gente está muy complicada porque están volviendo a abrirse al mundo, y hoy día la carne, la soya, el maíz, todos los granos de Argentina están en un tremendo boom porque hay demanda. El trigo es un tema que lo podemos hablar luego, pero la carne, para ir a tu pregunta, está viviendo un momento de alguna manera feliz.
Hay una buena demanda, absolutamente insatisfecha. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabemos, pero por lo menos el 2026 y parte del 2027 está garantizado. De eso que te lleven a ti a producir, a retener vientre y a armar planteles de limusín, Hereford, Angus, todas estas razas especializadas, tengo mi reparo todavía. Pero si alguien lo está pensando, ya puede ser tarde. Ojalá, si parte, si tiene las hembras, préñelas, porque este otro año el ternero todavía va a estar caro, por así decirlo. Estos ciclos, te fijas, no son anuales. No son que yo quiero carne, voy a poner. No. Esto hay que permanecer en esto, y por eso los que perseveraron en esto, yo lo dije al principio, los que perseveraron en la ganadería hoy día están disfrutando, en un momento feliz. Claro. Están disfrutando. Pero el que se quiere meter ahora, es posible que la ola lo pille tarde. Es que este negocio no es como otros negocios. Claro, es un negocio que se planifica y tiene, de acuerdo a las vicisitudes ahora que hay tomamos en el mercado, en el campo, junto con eso, gente. Perdona que te interrumpa, pero no quería dejar de hacerte esta pregunta, sí, porque también nosotros hemos ido cambiando un poco nuestras praderas, que eran antaño ganaderas, lecheras, por el tema de la fruticultura. Y te quería llevar también un poco a eso. Antes de entrar a la fruticultura, te quiero terminar con la leche, porque te dije, los ganaderos dejaron de ser ganaderos, se metieron a la leche, y tú me dijiste al principio de la pregunta que la leche había andado mal. La verdad es que la leche no está mal. La leche no está mal. Hace 4 años que la leche estaba con precios bastante sostenidos. Si bien no tanto como hace 4 años, porque hace 4 años estuvo mejor, todavía hay un margen en el cual los productores pueden aumentar su producción. De hecho, el año pasado terminó con un aumento del 5% de la producción, algo que no había ocurrido hace muchos años. ¿Cuánto vale un litro de leche? ¿Cuánto se le paga a un productor lechero? Mira, hay de la A a la Z. Cuando uno dice ODEPA, alguien dice, eso no me pagan a mí. ODEPA dice 450, y a mí nunca me han pagado 450. Pero hay muchos que no dicen, pero le están pagando 550. Y son productores grandes. ¿Y por qué? Porque tienen alto sólido, porque tienen un gran volumen, porque un montón de cosas. Por lo tanto, si tú aplicas la máxima pauta, un máximo volumen, una buena negociación y sobre todo altos sólidos en la leche, puedes alcanzar esos precios. Entonces, cuando tú dices, a mí me pagan 3.80, no llego ni siquiera a 400. Quiere decir que la calidad de tu leche no es la mejor. Tú tienes algunos peros que pudieras suplir. Por ejemplo, vendiendo a través de un grupo comercial, mejorando algo sólido, mejorando tu estacionalidad, mejorando otras cosas. A lo mejor no tienes PAPCO, a lo mejor, varias cositas. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, te digo derechamente, yo lo digo con conocimiento de causa, hoy día el precio de la leche es para seguir, los que lo están haciendo bien, es para seguir creciendo. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero para seguir invirtiendo, teniendo praderas y teniendo vacas de alta producción. Ojo, la alta producción no son litros, son kilos de proteína, y los kilos de proteína es lo más importante. Y la grasa. Digamos un poco eso, los kilos de proteína, ¿no es lo mismo que la cantidad de litros de leche? No tiene nada que ver, porque una vaca que puede producir en su litro de leche 27 gramos de proteína y otra puede producir 40 gramos de proteína. Y eso va de acuerdo a la alimentación que tenga el animal. Y la raza. Y la raza. Entonces tú alimentas bien con razas seleccionadas especialmente por sólidos y tienes un delta. Entonces entre 2.7% de grasa a 4.7%, oye, la diferencia es el doble. Pero ahora que está profesionalizado, como te entiendo, ¿no es cierto?, este rubro, ¿cuánto ha sido lo que ha aumentado en el tiempo? ¿Qué cosa? La producción por animal. Mira, la producción por animal no es tan relevante como los sólidos y la producción por hectárea. Aquí eso hay que ser súper claro. Aquí lo importante es cuántos litros de leche sacas por hectárea, cuántos kilos de materia seca. ¿Así se mide? Claro. ¿Cuántos kilos de materia seca le saca a tu hectárea? Kilos de materia seca de pradera. Tú eres productor de pradera. La leche es una forma de transformar la pradera en un producto de alto valor. Perfecto. Por lo tanto, tú produces 15.000 kilos de materia seca, 12.000 kilos, 10.000 kilos, 7.000 kilos de materia seca o 17.000 kilos de materia seca. Fíjate la diferencia.
Una la puedes producir con riego, otro sin riego. Mira, ojo con este tema. Entonces, si yo soy capaz de producir 12.000, 14.000 kilos de materia seca por hectárea, ya estoy en los top, arriba, en los top 10. Estoy en eso. Si le aplico riego y llego a los 15.000, 16.000 o más kilos de materia seca, con riego bien, eso ya es top 5, por así decirlo. Y eso es lo que hace la diferencia entre un gran productor y un productor que no es que un productor del montón. Es los kilos de materia seca. Sobre eso tú le pones vaca de alta producción, de media producción, de doble producción o de producción qué sé yo, de producción más intensiva. Al final de cuentas, tú manejas ganado Jersey o vacas de 10.000 litros de producción. Vacas Jersey, 5.000 litros, 4.800 litros de producción. Vacas Holstein de alta producción, 10.000 litros. ¿Te fijas? Da lo mismo lo que hagas. Lo importante es que lo hagas bien. No es que yo tengo doble propósito, hágalo con doble propósito. Sus vacas van a ser rentables, va a tener un ternero extraordinario, lo va a poder llevar a peso terminal o vender. Por lo tanto, a usted también le va a cerrar el círculo. No importa qué tipo de ganado tengas arriba, por eso te digo, no importa los litros de leche por vaca. El mensaje es que tengan un modelo productivo y lo sigan a rajatabla. Modelo Holstein, modelo Jersey con Kiwi Cross, modelo doble propósito, da lo mismo, hágalo. Ahora, Michelle, bueno, yo soy muy neófito en el tema del lechero, pero me he dado cuenta que en otros países he visto algunas, ¿no es cierto?, de esto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en que no tienen tanta extensión de tierra, algunas empresas que se dedican a esto, pero tienen grandes galpones. Y todo lo que se le da de comer a los animales se trae, ¿no es cierto?, se compra y se le colocan estos comederos grandes, claro. Pero los animales no es como acá que pastan en la pradera. ¿Qué diferencia hay en eso? Porque al final tú podrías pensar, comen todo el día, están encerrados, los pasan a otro galpón donde, ¿no es cierto?, técnicamente los lechean, ¿no es cierto?, a las vacas, y después vuelven al galpón más grande, comen, y toda su vida están de galpón en galpón. No como acá, ¿no es cierto? Eso se conoce como el modelo californiano, que en realidad que puede ser en galpón, en dry lot, en qué sé yo, bajo cielo abierto, donde no llueve tanto. Entonces vienes de no hay pasturas, sino que hay producción de ensilaje de maíz, granos, se mezclan. Son las desérticas incluso algunas. Sí, porque y después tienen riego, como en California, tienen riego, gigantes riego, y tienen miles y millones de hectáreas de maíces y cultivos, y llegan los camiones, hacen y ahí tienen feedlot de 1.000, 2.000, 3.000, 14.000, 15.000, 50.000 vacas. Es decir, son gigantes. Pero eso funciona en Estados Unidos, donde tú tienes todo para que eso funcione. Acá y esos son competitivos. Sí, se puede hacer. En la zona central lo hacen. Ya. Lo hacen con maíz producido, porque sacan 27.000 kilos de maíz, materia seca de maíz por hectárea. Eso es una locura. Entonces, si tú logras en el sur, si aquí logras 20.000, 22.000, 24.000 kilos de materia seca de maíz aquí en el sur, podrías también hacerlo. Pero es muy poco probable porque te falta temperatura, tienes algunas cosas, tienes el ataque de los loros, hay varias cositas que te empiezan a jugar en contra. Entonces, si no tienes certeza, todavía es más barato que las vacas pastoreen directamente. ¿Okay? Oye, acabas de decir algo que no lo tenía contemplado preguntártelo, pero mira, dijiste recién el ataque de los loros. Me voy a salir un poco del tema, ¿no es cierto?, lechero, pero solamente un punto. Tú que conoces bien el tema de que me habla de los loros, yo recuerdo antiguamente los loros se mataban, ¿cierto? Hoy en día los loros están protegidos, pero yo veo cada vez como aumenta más la masa de loros. Es muy normal, ¿no es cierto?, estar en la ciudad y ver que pasan estas bandadas con 100, 200 loros. Es muy nocivo para los granos, para estos campos de trigo, de maíz o de cebada. El tema de los loros. Son dos cosas. Primero, ¿cómo se está hoy día combatiendo? Los loros en general no se mataban como tal, se cazaban, había permiso para cazarlos y la caza. Se comían incluso. Por eso te estoy diciendo, la caza invernal generaba un control de alguna manera de las abundancias de primavera. Cuando se cierra esta posibilidad de cazar loros, porque no se pueden cazar loros, empiezan a aumentar. Y junto con aumentar estas poblaciones, empieza a aumentar la producción de maíz acá en el sur, porque antes no se sembraba maíz. Y los loros son, como dijo alguien,
buenazos para el maíz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a atacarlo desde la siembra. Entonces se te deja caer una bandada no de 100 loros, de 1000, 2000 loros, y te van comiendo, y cada loro se come, qué sé yo, 40, 50 granos, y si son 1000, hay que ver el daño que te hacen, y es tremendo. Es decir, hay cultivos de maíz que no emergen porque los loros se lo comieron. Eso es así. Después se comen la planta, se comen el chollo, como cuando la planta está brotando. Es decir, el daño que producen en el momento de la siembra, en octubre, en noviembre, es tremendo. ¿Y el daño que producen en la fruta también? Bueno, en la fruta también, en las manzanas también, y en general, en las cerezas no es tanto. ¿No? ¿Por qué no es tanto? ¿No le gusta la cereza? Una vez que ya tú le encuentras la fórmula para corretearlo, hay que ingeniársela, pero es costo. Hay que comprar halcones de mentira, hay que comprar tronadores, hay que tener espantadores, personas que anden correteando el oro. Todo eso aumenta el costo de la producción. Claro. Tiene un costo de producción. Pero efectivamente, como tú dices, los loros hoy día son un problema, y en algunos sectores hemos visto que ha sido catastrófico. Yo creo que puede ser que incluso en algunas partes los loros ya sean plaga ahora. Sí, claro. En algunos sectores, pero no es masivo. No es masivo. Pero todas las especies que nosotros tenemos acá en la zona sur han ido aumentando, porque hoy en día es normal que tú andas en la ciudad y pasas por Rensselaer, está lleno de bandurrias, está lleno de trailers, hay loros por todos lados. Osorno, de hecho, si tú ves YouTube, Osorno tiene una particularidad, porque creo que es el lugar donde se juntan más tiuques en todo Chile. En serio, en la plazuela Yungay hay una cuestión de en julio donde se colocan a procrear los tiuques, y es una cuestión, pero es una locura. Yo no sé si es la plazuela que llama a procrear o el ambiente que es más cálido, no lo sé. Pero como sea, se juntan mucho. Y de hecho, cuando está la época de los loros, se andan moviendo también, no hay mucho. Lo que ha disminuido fuertemente son las perdices, que anidan a nivel de suelo, principalmente por el ataque de los perros asilvestrados que andan en los campos y se comen a estas perdices. Y se comen las perdices que anidan en el suelo. Y además que hay mucha menos gente que sale a cazar hoy día. No, si ya no se cazan prácticamente nada. Ahora mira, ahora que me nombras las perdices, yo tenía entendido, tú lo debes de saber mucho más que yo, creo que incluso alguna vez lo conversamos esto, la perdiz es muy difícil de procrearla en cautiverio. Sí. Y hay una persona apellido Matei allá en cerca de Los Ángeles que logró procrearla en cultiverio, y él vende estas perdices. Yo una vez hablé con él y él provee ahí donde están los saltos en Laja, ¿no es cierto? Uno pasa a comer y todavía puede comer una perdiz. Sí. Bueno, esas cosas todas se pueden hacer, si en realidad, y la perdiz en Temuco era. La perdiz, no es como la codorniz, que la codorniz claro, y hay líneas que son de cautiverio siempre, nunca han sido libres. Claro. Te fijas, de hecho es distinta de la codorniz que hay en la zona central. La perdiz es muy difícil, hay unas que se adaptaron y hay unas variaciones que son de cautiverio que tú las importas y tú puedes tener perdiz de cautiverio también. Acá las silvestres que hay tienen el ataque del bisón y los perros, por lo tanto hay tema. Pero bueno, ese es el tema que me ha tocado vivir y todo el tema. Y ahora que estoy en fruticultura, yendo a tu pregunta, efectivamente la fruticultura hoy día, específicamente la cereza, no está pasando por un buen tiempo. Está pasando por un mal momento, a diferencia del avellano, que está en muy buen pie, y la frambuesa, no tanto, todos los berries no, la frambuesa sí. Los arándanos están recién repuntando porque una baja en la producción de Perú, y se han dado cuenta que la calidad de la fruta chilena es muy buena, el sabor es muy rico, entonces ha habido un recambio varietal en arándano, y eso está llevando a que la fruta chilena pueda estar en mercados más exigentes. Es que Perú, incluso el otro día leía que en la sierra peruana se han hecho unos cultivos enormes de arándanos. No solo, bueno, hoy día Perú produce, de haber sido un nada de actor, hoy día el principal productor de arándanos del mundo. Pero eso es causalidad nuestra también, porque son empresarios chilenos los que han ido por supuesto. A Perú. Pero da lo mismo, o sea, al final Perú se transforma, si le dan las oportunidades, y están haciendo florecer el desierto. El agua la trajeron de la sierra, y como no les alcanza, hoy día están desalinizando agua. Y ellos no tienen 12 años para instalar una planta desalinizadora de agua, como en Chile. No. En Chile ocupamos 10 o 12 años
para ver si es posible desalinizar agua. Bueno, esperamos, Michelle, que ahora que suma el nuevo gobierno todo este tema de la permisología, ¿no es cierto? ¿Quiere entrar en política, no? Mira, lo estaba dejando para el final, pero que ya no alcanzamos. No, mira, nos queda todavía 15 minutos, así que en realidad 15, sí, me estaba guardando para política por los últimos momentos, pero ya que estamos avanzando en esto, claro, el tema de la permisología, ¿cómo lo ves tú? Porque hay tanto proyecto parado, ¿no es cierto? El otro día me ofusqué incluso cuando vi esto. Va el presidente Boric a inaugurar una planta desaladora que hizo el grupo, ¿no es cierto?, Mate, y resulta que después de haber ido a inaugurarla, hace una entrevista y les da duro ahí mismo, en contra de la desaladora. ¿Cómo te puedes explicar eso tú? No, mira, la verdad es que son las inconsecuencias de, en general, la administración que ya está dejando. Porque hay un injerto de cosas, de intereses, de ambientalistas, de feministas, de esto. Y son muchas ideologías que en realidad... no pueden conversar mucho en estas mesas técnicas. Entonces, cuando se trata de hablar de crear empleo, pucha que es difícil que estas ideologías hablen de empleo, hablen de crecimiento. Por eso alguien dijo, vamos a crecer menos, vamos a ser más pobres, pero vamos a ser más felices. Entonces, cuando tú andas buscando la felicidad sin empleo, sin desarrollo, sin crecimiento, ese es un mundo que no existe. No. La felicidad no existe sin desarrollo, sin empleo, Déjame sin hacerte crecimiento. una pequeña cosita para complementar. Mira, lo que pasa es que en muchos casos son jóvenes, ¿no es cierto?, que no tienen una experiencia de vida, porque cualquier persona que tiene una experiencia de vida, que ya estamos en los años un poco más avanzados, como en nuestro caso, ¿no es cierto?, uno realmente sabe el valor de las cosas y sabe, ¿no es cierto?, lo que cuesta, y esa análisis no lo hace una persona que no tiene grandes responsabilidades, no tiene hijos, no tiene que preocuparse de pagar un dividendo o esto o lo otro. O que nunca pagó un dividendo. O que nunca pagó un dividendo, que a lo mejor todavía vive con los papás. Es re fácil ser vocero de una ONG o estar en contra, ¿no es cierto?, de todo. Es terrible. Es terrible. Y eso fue lo que ocurrió con muchos de los que están administrando hoy el país, que ni siquiera salieron de la universidad al Congreso, o del Congreso o de la universidad a la calle, y de la calle a gobernar. Por lo tanto, hoy día es muy frecuente encontrar, qué sé yo, personeros que dicen, es que le faltó experiencia, es que no tenían experiencia, es que no... Aparte que le faltó todo eso. No tenían las competencias. No tenían las competencias, y lo peor, hay algunos que entraron directamente a robar. Entonces, cuando tú mezclas todos estos intereses, es imposible que al país le vaya bien. Imposible. Es decir, no existía ninguna posibilidad de que entregara un país mejor del que recibieron. ¿Te fijas? Incluso después de pandemia, incluso después de movilizaciones sociales, incluso eso era imposible que mejoraran las condiciones, porque no tenían estas competencias ni la voluntad, y por supuesto hicieron esta, comillas, bolsa de gatos de intereses entre ideología, que evidentemente la inversión, el crecimiento, el desarrollo quedaron relegados al último cajón del escritorio. Cuando tú te das cuenta de eso, han pasado 4 años, y ahora la única esperanza que nos queda es que alguien llegue a ponerle orden. ¿Te fijas? Póngale el cascabel al gato, hagámonos cargo de este asunto. Yo personalmente estoy muy contento con el gabinete que acaba de presentar. ¿Qué te parece el ministro Jaime Campo, el futuro ministro de Agricultura? Fíjate que me lo preguntaron en varias oportunidades, y para muchos, ¿cómo es posible haber puesto un radical? Yo personalmente, en la empresa que trabajé muchos años, que es la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno, trabajamos directamente con el ministro Campo. Directamente. Que ya fue ministro de Agricultura, para que nuestros auditores sepan. Fue ministro de Agricultura de la presidenta Bachelet, de Lago. De Lago, fue y de Justicia y de Justicia en la Bachelet y de Agricultura con Lago. Con Ricardo Lagos hicimos unos proyectos maravillosos. Yo fui vagón de cola, los proyectos que lideró en ese momento el que era presidente de Aproleche Osorno, Javier Pardo, que le mando un cariñoso saludo. Siempre está muy vigente, muy actualizado, sabe lo que está ocurriendo. Él trabajó directamente con Ricardo Lagos para hacer un proyecto tipo offset, que comprábamos barcos a Alemania, y esta empresa alemana invertía en Chile en distintos otros segmentos de la economía para compensar esta compra de material de guerra.
tenía una planta desaladora, había una línea de ferrocarril para la minera, había una planta de proceso de leche para los lecheros y habían otras más. Y en esos proyectos calzábamos nosotros. Nosotros desarrollamos un proyecto, fuimos a Europa, estuvimos en Suecia, estuvimos en Alemania viendo la planta, y de ahí nace uno de los grandes proyectos que desde Aproleche lideramos en esos entonces. Jaime Campo a la cabeza. Ya. Jaime Campo nos financió proyectos para ir a conocer la realidad de Europa. Nos dijo que Corfo nos podía financiar. Con Jaime Campo hicimos varias cosas. Siempre estaba pensando en absolutamente una independencia alimentaria, en cómo poder hacer de Chile una potencia alimentaria. Hablaba de estos conceptos que eran en esa época, que se hablaban en los tiempos del presidente pero Lago, por supuesto, y estos venían de otros foros internacionales, venían de antes, pero ellos lo agarraron de, oye, ¿cómo podemos hacer que los productores se integren? Hablamos de cooperativas. Siempre se estaba hablando de integración de los productores en esa época. Pero piensa tú que en el gobierno del presidente Lago, yo creo que fue una de las épocas, que fue un gobierno de 6 años, explotó muchas de las actividades, ¿no es cierto?, frutícolas que nosotros conocemos hoy en día. En esa época estaban haciendo el tema de los arándanos, ya venía un poco la frambuesa con fuerza, ¿no es cierto? Pero todo eso viene de arrastre, esto es cíclico. Claro. Venía de todas las aperturas de mercados que abrió Eduardo Frei con sus viajes, que le echábamos talla. Tanto, ¿de claro que hoy tenemos la suerte de tener al presidente Frei en nuestro país. Viajaba y para allá todo el asunto, y agarra ese vuelo, Lago, y empieza a fructificar estos acuerdos comerciales, estos TLC, estos tratados de libre comercio. Tanto es así que nombran al presidente Frei hasta el día de hoy embajador omnipotente para el Asia-Pacífico. Claro. Es decir, la Bachelet y Piñera lo mantienen. Y que me alegré mucho cuando vi que estuvo, ¿no es cierto?, que fue convidado por el presidente Castro, ¿no es cierto?, a varias actividades. Pero por supuesto, sí, al final de cuentas el país es uno y es de todos. O sea, aquí hay que condenar todas estas ideologías, esas sí hay que condenarlas, separarlas. No son capaces de sustentar a un país. Por lo tanto, en temas políticos tenemos mucha confianza. Chile, más del 60% de la población cree que este próximo gobierno tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor, de dar más capacidad, de generar empleo, de volver un poquito más a la cordura, sobre todo lo que tú dijiste al principio con este tema de la permisología. Sí. Mira, la industria del salmón, que es la segunda empresa que más se exporta en Chile después del cobre. 6.000 millones de dólares. Está hoy día con una camisa de fuerza porque no le permiten crecer en espacios para ir instalando nuevos centros. En Noruega, que es el principal productor del mundo, en 6 años pretenden duplicar, triplicar y cuadruplicar la producción de salmón. Es decir, Noruega tiene espacio para crecer, Chile tiene espacio para crecer, pero acá los productores de salmón están con una camisa de fuerza por permisología y por estas demandas de algunas familias, que son par de familias que quieren que todas las islas del sur pertenezcan a esta familia y están pidiendo. Eso es imposible, no. Sí, eso es una locura. Pero hay mucha gente, incluso yo he conversado con senadores, que en el caso de que le mando un saludo al senador Fidel Espinosa, en una conversación, recuerdo, él me dijo él está en contra de la isla Afkenche. Pero obvio, pues claro, es de toda lógica. Y yo creo que además Chile debiese, piensa tú, Mister, que todo este tema de la agricultura partió a finales de los 80, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos 3 décadas de experiencia y ya hay un montón de otros cultivos que se pueden hacer, no solo salmón, se pueden criar otro tipo de peces. Bueno, en el sur también, ¿no es cierto?, se crían los choritos, se crían ostras, varios mariscos más, pero podríamos aumentar esta producción nosotros considerablemente. Sí. Porque tenemos el know-how. Cuando tú tienes un país riquísimo en estos recursos, tienes las universidades, un saludo a la Universidad de los Lagos. Fíjate que ellos tienen el departamento de acuicultura que tiene un conocimiento increíble. Pueden desarrollar, han criado tilapia, han criado hasta esturión han criado. Entonces, cuando tú puedes hacer un montón de estas cosas adicionales, puedes pensar en crecimiento, en invertir, en ser mucho más. Por lo tanto, creo que dándole un poco rienda suelta a la creatividad, a los proyectos, se puede tener un Chile más imaginativo y mucho más emprendedor, por supuesto. Hay que pensar un poco más, porque piensa tú que
Nosotros tenemos casi 4.500 kilómetros de costa. Hoy en día Chile es un país que ha crecido mucho en cuanto a las energías renovables no tradicionales, sobre todo las fotovoltaicas en el norte. Por lo tanto, nosotros podríamos apalancar energía de esa forma y podríamos tener centros de cultivo cercanos a las costas, ¿no es cierto? Y podríamos criar incluso camarones ecuatorianos, lo que quisiéramos. Claro, claro. Mira, las posibilidades están abiertas y tanto en acuicultura como en ganadería. Hoy día existe, y vamos a tocar un poquitito el cultivo de cereales, hoy día hay una relación muy interesante entre la producción de cereales y el cultivo del salmón. Hoy día los salmoneros están comprando gran cantidad de trigo de Estados Unidos, de Argentina, incluso de Canadá. Imagínate la huella de carbono que significa traer de esas latitudes para que coman los salmones y después viajen de nuevo de vuelta a Estados Unidos y Canadá. Esa cuestión nadie le pone el cascabel al gato, o ya se lo pusieron en realidad, y en el mundo de repente se hacen los locos con esa etiqueta de ese, oye, estos salmones son alimentados con alimentos que vienen de Estados Unidos. Ay, perdóname, ¿y cuánto petróleo estáis gastando? ¿Por qué no lo hacemos con trigo de Purranque? ¿Por qué no lo hacemos con trigo de San Pablo? ¿Por qué no lo hacemos con trigo de Temuco? ¿Por qué no ocupamos las algas de San Juan de la Costa, que yo veo que las sacan en camiones y las venden a 120 pesos el kilo para hacer no sé qué cosa, cuando tú podrías hacer harina de algas? Bueno, que te serviría igual para la industria acuícola. Podría ser, pero creo que esas algas hacen productos de mucho mayor valor agregado. Así que todas esas cosas se pueden hacer. Sí, pero puede que a lo mejor sea de mayor valor agregado, Michelle, pero resulta que a las personas que sacan esas algas, que son la luga roja, la luga negra, el cochayuyo, acá en San Juan de la Costa, a esa gente le pagan 120 pesos ahí en el muelle. Vamos a entrar al ¿cuánto vale tu trabajo? Es complejo. Sí. ¿Cuánto vale la luga? No sabemos cuánto vale. Yo creo que la Corfo está para apoyar a los productores o los recolectores. Pero la Corfo está vendiendo hasta los muebles. Pues. Bueno, pero para eso creemos que va a venir. La Corfo está para eso, para apoyar a estas empresas para que hagan microemprendimientos y ellos mismos lleguen con su luga al que paga más y evitar estos intermediarios que son los que efectivamente se ganan. Por lo tanto, eso es la esperanza que se tiene. Darle valor agregado a nuestros productos. Imagínate que en Asia la gente, por ejemplo, en los mercados come las algas, ¿no es cierto?, como si fuesen papas fritas. Nosotros podríamos tomar esas algas, ¿no es cierto? Hazlas tú. Haz las papas fritas tú de algas para llevárselas allá. Tengo ese proyecto en la cabeza un montón de tiempo, pero bueno. A lo que me refiero es que cuando tú tienes un país innovador, un país que cree en el país, en el desarrollo, que cree en la inversión y que cree en las personas, nacen todos estos proyectos. Chile fue líder por muchos años en Latinoamérica en este sentido. Pero se estancó producto estas mismas ideas que los tienen parados, que los tienen con el tema de la permisología. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió? Se migraron muchos talentos chilenos a otras partes donde pudieran volar. Por eso hay que retornar, hacer que vuelva la imaginación, que vuelva la creatividad. Nosotros y que vuelva las posibilidades. Porque lo tenemos, yo creo, en nuestro ADN. Todos los chilenos somos un poquito emprendedores en algo. Y me acordé lo que te decía, las papas fritas de algas. Yo recuerdo haber leído hace 5, 6, 7 años atrás el caso de 3 amigos que vinieron a pescar. Amigos que tenían otras carreras. Uno era ingeniero, otro era abogado, otro era médico. Y se juntaron a pescar con mosca acá en algunos de los ríos sureños. Y por casualidad, una trucha se les quemó la cascarita. Y la comieron al día siguiente y al final, producto de eso, hicieron un tipo snack del cuero de los salmones. Y hoy día lo exportan a Asia. Imagínate. Bueno, la idea es que si hay un país que cree en el futuro, que cree en la inversión, que cree en el trabajo, se puede crecer. Así que tenemos tremenda esperanza de que este nuevo gobierno, 4 años no va a poder hacer mucho, pero debiera sentar ciertas bases para no volver a caer en lo que hoy día estamos terminando este gobierno, de puras ilusiones, juego de palabras, juegos de lo que quiero, etcétera, etcétera, y puedan definitivamente, y esto sí que es muy potente, puedan meter preso a los ladrones que se robaron las platas del Estado, que eran platas para las personas, para las familias más necesitadas, y estos sinvergüenzas se la llevaron. Yo creo que mientras no ocurra esa condena, mientras no metan preso a esos delincuentes, el país va a estar todavía sin creer en las instituciones. Y eso es un dolor que todavía tiene Chile. No cree en las instituciones porque no caen
presos los que se roban como estos de las fundaciones, como estos sinvergüenzas. Por lo tanto, la institucionalidad tiene que funcionar. Tanta confianza que tenemos en Dorothy Pérez, que es la Contralora General, para que siga escarbando y levantando estas martingalas de algunos. Y yo tengo confianza en la nueva presidenta de la Corte Suprema, pero por supuesto, Ana Gloria Sejevicic. Claro. Pero por supuesto, ese tipo de gente son las que el país necesita. Gente profesional, de reconocidos pergaminos para hacerse cargo de las instituciones que necesitan ser. Mira, algunos dicen refundadas. No, si hay que sacar los elementos malos para que la cuestión funcione. Sí. No necesitáis refundar ni una cuestión. Aquí las instituciones están. Lo que pasa es que se han venido, donde no han condenado a mucha gente, han estado obrando mal. Por lo tanto, hay que sacar estos malos elementos y redireccionar a estas instituciones. Yo creo que el país tiene mucho que hacer y 4 años creo que es muy poco. Sí. Oye, bueno, Michelle, pucha, la verdad que me están haciendo gestos desde estudio y la verdad que estamos en los minutos, ya estamos un poquito pasados. Siempre se me hace tan corto cuando te invito a conversar. Me gustaría conversar de muchos temas más. Siempre dejo la política para el último y siempre me queda una que otra cosa pendiente, así que te voy a dejar inmediatamente convidado para otra ocasión, ¿no es cierto?, de poder tenerte acá, de compartir con nuestro público tus conocimientos, claro, con respecto a todo en realidad, porque ha sido una conversación muy grata, muy agradable, y te quiero dejar este último espacio de minutos para que te despidas de nuestra audiencia. Pero claro. Y los dejes convidados y para tus actividades, ¿no es cierto?, de seminarios agrícolas. ¿Me das permiso? No hay por problema. Supuesto. Oye, no, muchas gracias a ti en realidad por haberme invitado a conversar. Es poco probable que a uno lo inviten a conversar de lo que es uno. En general, a uno lo invitan para conversar de lo que uno hace. Y lo que uno hace hoy día, en el caso mío, quiero dejarles una invitación muy interesante. Para el día 31 de marzo tenemos un tremendo seminario junto con Fede Fruti y Campo de Tecnología de Fruticultura en el Hotel Sonesta Osorno. Desde las 9 de la mañana, no se lo pierdan, está buenísimo, es gratuito, pueden ir, inscríbanse en www.campoytecnologia.com, ahí se pueden inscribir y participar. Después lo vamos a hacer online, pero eso es otro tema. Vayan presencialmente junto con Fede Fruta. En mayo, fíjense, el 28 de mayo, hay un tremendo seminario de Achipa con el tema de las papas. Vamos a estar haciendo un tremendo seminario junto a Achipa, no se lo pueden perder. Vamos a hablar de qué se hace con las papas, cómo comérselas, cómo está el mercado, por lo tanto. Todo lo que tiene que ver con agricultura lo estamos viendo a través de Campo y Tecnología. No se pierdan eso. Y por supuesto los invito a escuchar siempre El Conquistador en Osorno, en el lago Yanquihue, Puerto Montt, Ancud y Castro, el día miércoles a las 12 del día, Contacto Agropecuario, con entrevistas, conversaciones, análisis. Siempre hay algo que comentar, no se lo pueden perder. Y por supuesto en las redes sociales, Michelle Junot, por supuesto, y qué sé yo, en todas estas Facebook, Instagram, ahí estamos publicando muchas de estas cosas. Así que los dejo invitados, y a ti, muchas gracias por estos 2 minutitos que me diste. Gracias. Muchas gracias a ti, Michelle. Y bueno, a todos nuestros televidentes les doy las gracias por haber visto este espacio y los dejo convidados para el próximo viernes con un nuevo invitado. Muchas gracias. Buenas noches.